Buenas tardes, profesores. En este video me corresponde hablar sobre los músculos de la cabeza y el cuello. Mi nombre es María José Villalobos. Voy a comenzar hablando sobre el músculo esplenio del cuello, que se ubica cerca de esta zona de acá y va a ayudar a lo que es la extensión del cuello. Además, el músculo esplenio de la cabeza, que se encuentra cerca de esta zona de acá, va a ayudar en la extensión de del cuello y la elevación de la cabeza. Después, en humanos no se encuentra presente, pero se menciona el músculo homotransverso, que tiene una función en sinergia con el músculo brachiocefálico. Este se va a ubicar cerca de la espina de la escápula hasta el acromion y se va a insertar en el atlas, que es la primera vértebra cervical. Después, otro músculo que se encuentra presente en animales, pero no en humanos, es el músculo brachiocefálico, que participa en conjunto con el cleido occipital y el cleido mastoideo en lo que es el movimiento de la cabeza hacia los lados y además en lo que es la extensión de la cabeza. El brachiocefálico se va a ubicar más o menos desde la cabeza hasta el húmero y junto a este se encuentra el músculo cleido occipital. En el caso de los humanos sí tenemos el cleido mastoideo y se ubica cerca de esta zona de por acá. Y además tenemos el músculo iliocostal, la parte torácica, que pasa por las apófisis transversas de las vértebras torácicas y permiten participar en la expiración y lo que es la estabilización de la columna. Otros músculos importantes en esta zona corresponden al romboideo torácico y cervical. En el caso de los humanos se habla propiamente de los músculos romboides superior e inferior, que participan en lo que es la elevación de la escápula hacia craneal. Se ubican cerca de las apófisis espinosas de esta zona y van a tener su inserción en el borde medial de la escápula. Después están los músculos serrato-dorsal, tanto en su porción craneal como en su porción caudal. En su porción craneal va a funcionar o participar en la inspiración y en el movimiento de las costillas hacia craneal y se ubica cerca de esta zona de acá. Y en su porción caudal, que se encuentra como por acá, más o menos, va a permitir lo que es el movimiento de las costillas hacia caudal y va a participar en la inspiración. Seguidamente está el músculo interespinal, que eso se ubica entre las apófisis espinosas de las vértebras y van a permitir la estabilización de la columna. Después, otros músculos importantes son los rotadores y los multífidos. Los rotadores van a participar en la estabilización de la columna y los multífidos participan en lo que es la elevación del cuello. Los rotadores se encuentran un poco más hacia medial y los multífidos un poco más hacia lateral, pero siempre van a ir cercanos a la columna vertebral. Y mismo tenemos el serrato ventral cerca de esta zona por acá, que va a permitir mover la escápula hacia craneal. Otros músculos serían el iliocostal en su porción lumbar, que se encuentra cerca de esta zona de acá y va a participar en la estabilización de la columna y participa en el proceso de la expiración durante la respiración. Está el largo tanto de la cabeza como del cuello, que van a permitir la flexión de la cabeza y el descenso de la misma. El largo del cuello se ubica cerca de esta zona de acá y el de la cabeza más hacia acá. Después están los músculos escalenos, que se dividen en una porción dorsal, una media y una craneal, al menos en humanos. Se encuentran en la parte lateral del cuello por debajo del músculo esternocleidomastoideo. El dorsal o caudal se ubica cerca de esta zona de acá y el medio cerca de acá. Ambos van a permitir lo que es la flexión del cuello y lo que es el movimiento de las primeras costillas hacia craneal. Después está el músculo longísimo, que se divide en el longísimo de la cabeza, el longísimo del atlas y el longísimo torácico. Estos van a participar en dos funciones importantes, que es la estabilización de la columna y lo que es levantar la cabeza y el cuello. El longísimo se va a ir dividiendo. Está el del atlas, que está más hacia superior en el caso de los humanos. Después el de la cabeza y después, conforme vamos descendiendo por la columna, vamos a encontrar el torácico. Los músculos importantes son el músculo cutáneo del cuello, que se encuentra en esta parte anterolateral del mismo y va a permitir lo que es el movimiento de la piel del cuello. Después está el músculo homoioideo, que va a funcionar como un depresor del hueso ioides. Después está el músculo esternocefálico, que está en los animales, no está en humanos,
y se encuentra más o menos entre el manubrio y el ángulo de la mandíbula, y esto va a permitir la flexión del cuello y el descenso de la cabeza. Después está el músculo externo ioideo, más o menos por acá, que eso va a permitir una retracción caudal del hueso ioides. Después está el músculo externo tiroideo, que se encuentra aproximadamente por acá, y eso va a participar sobre todo en lo que es la retracción a nivel, hacia caudal de lo que es el hueso ioides. Y después el recto torácico, que está presente propiamente en animales y no humanos, que participa en la inspiración y va aproximadamente de la primera costilla hasta su inserción entre la segunda, cuarta costilla en su porción ventral. Asimismo tenemos otros músculos en la parte del cuello importantes, como el recto dorsal mayor. Este músculo nos va a permitir lo que es la elevación de la cabeza y la extensión de la articulación atlanto-occipital. Después está el músculo recto dorsal, el menor, que también se ubica muy cerca de esta zona, y ese nos va a permitir igual lo que es la elevación de la cabeza. Otros músculos importantes corresponden al músculo recto ventral, cerca de esta zona de por acá, y ese músculo nos va a permitir lo que es la inclinación o movimiento hacia abajo de la cabeza. Después tenemos el músculo recto lateral, que se encuentra ubicado lateralmente, y lo que va a permitir es la inclinación de la cabeza, igual que el músculo mencionado anteriormente. Después tenemos los músculos elevadores de las costillas, que se ubican cerca de las apófisis transversas de las vértebras y nos van a permitir lo que es el movimiento de las costillas hacia adelante en el momento de la inspiración. Y después se encuentra el músculo cervical intertransverso, que se divide en tres partes, una dorsal, una ventral y una medial, y este lo que va a permitir principalmente es la estabilización de la columna y el movimiento del cuello hacia lateral, es decir, hacia ambos lados, y esto se va a encontrar entre las apófisis transversas de las vértebras. Bueno, después está el músculo semiespinal de la cabeza, que ese músculo pasa más o menos por acá, por la parte del hueso occipital, y lo que va a permitir es la elevación de la cabeza y el cuello. Después tenemos el músculo oblicuo, tanto caudal como el craneal. El caudal va a estar relacionado con el movimiento de la cabeza, pues con girarla, y el craneal lo que va a estar realizando es la elevación de la cabeza. Ambos se encuentran cerca de esta zona de acá. Asimismo se encuentra el músculo complejo, que es un músculo que participa en lo que es la elevación de la cabeza a nivel de cabeza y cuello, y se encuentra cerca de esta zona de acá. Después está el músculo esfínter, tanto superficial como profundo del cuello, que se va a permitir lo que es el movimiento de la piel del cuello y de la cara, pero en humanos no es un músculo del cual se habla. Asimismo también podemos hablar del músculo pterigoides, que se encuentra aproximadamente en esta zona. En los humanos también se le conoce como músculo pterigoideo, y lo que permite es la elevación de la mandíbula. Después tenemos el músculo temporal, que se ubica cerca de esta zona, y es un músculo que también va a permitirnos la elevación de la mandíbula. Después tenemos el músculo digástrico, aproximadamente en esta zona de por acá, y este músculo es importante porque va a participar en lo que es la abertura de la boca. Después tenemos el músculo macetero, que se encuentra cerca del arco cigomático, y este músculo lo que nos va a permitir es la elevación de la mandíbula también. Después tenemos el músculo platisma, que es un músculo bastante ancho que se encuentra cerca de esta zona de acá y nos va a permitir mover la piel de la cabeza y el cuello. Después el músculo canino, que se ubica cerca de esta zona por acá, nos va a permitir lo que es el movimiento del labio superior. Después el músculo orbicular oral o orbicular de la boca se encuentra alrededor de los labios y nos va a permitir el cierre de la boca y la succión, por lo cual es un músculo bastante importante en los recién nacidos. Después tenemos el músculo vexinador, que se encuentra cerca de esta zona de por acá, en los humanos cerca de donde tenemos los cachetes, y es un músculo que sirve tanto para la masticación como para la aprensión. Y después propiamente el músculo cigomático es un músculo que va a participar en lo que es el ángulo de la boca, moviéndolo hacia caudal, como hacia atrás. Otro músculo importante es el elevador nasolabial, que se ubica aproximadamente en esta zona por acá, y va a permitir la dilatación de la narina o orificio nasal. Además va a permitir el movimiento del labio superior. Después
otro movimiento que cumple la función también de mover el labio superior es el músculo elevador del labio superior, que se encuentra en una zona muy parecida. Después está el músculo malar, que es un músculo que permite la retracción del párpado inferior y se encuentra más o menos en esta zona de por acá. Después tenemos el músculo parótido auricular, que no es un músculo realmente que se hable en humanos, pero se encontraría más o menos en esta zona de por acá, y lo que permite es la depresión de las orejas. Después es otro músculo, tampoco se encuentra en los humanos, que es el músculo cigomático auricular, que permite el movimiento de las orejas hacia craneal, y es un músculo que se deprime del músculo frontal, está como encima de la cabeza de los animales. Después está el músculo frontoescutural, que permite el movimiento de las orejas hacia craneal y se encuentra muy cerca del músculo cigomático auricular. Y después tenemos el músculo escútulo auricular, que es un músculo que se encuentra anterior al pabellón auricular, sin embargo tampoco está presente en humanos, y es un músculo que va a permitir lo que es acortar el meato acústico exterior. Los siguientes corresponden a músculos que se encuentran cercanos a la zona de la oreja, sin embargo no se encuentran presentes en humanos, por lo cual no procederé a señalarlos. Los primeros serían los músculos escuturales, tanto superficiales como profundos. Los superficiales se van a encargar de mover la oreja del animal hacia el craneal, mientras los subprofundos se van a encargar de mover la oreja hacia caudal. Después, los músculos interescuturales son músculos que van a participar en la fijación del cartílago de la oreja. Eso también es una función del músculo parieto-escutural. Después, el músculo parieto auricular es un músculo que va a funcionar elevando principalmente la oreja y se encuentra entre la oreja y el músculo parietal del animal. Después está el músculo cervico-escutural, que lo que va a hacer también es participar en la fijación del cartílago de la oreja. Y finalmente está el músculo cervico-auricular, que se divide en superficial, medio y profundo. El superficial lo que va a permitir es la elevación de las orejas del animal como una reacción de respuesta ante algún sonido que hayan percibido en su entorno, y el medial y el profundo son músculos que van a permitir el movimiento de la oreja hacia caudal. Después, en cuanto a los músculos del ojo, son bastante difíciles de señalar debido a su origen e inserción, por lo tanto procederé meramente a señalarlos. Tenemos el músculo orbicular del ojo, orbicular ocular, que es uno que nos permite cerrar el párpado. Después tenemos el músculo retractor del ángulo lateral del ojo, que lo que nos va a permitir es retraer la comisura lateral del ojo. Después tenemos el músculo elevador del ángulo medial del ojo, que nos va a permitir lo que es la elevación del párpado superior, y su origen se encuentra en el ala menor de huesos esfenoides, al igual que como sucede con el músculo elevador superior del párpado. Este músculo elevador superior del párpado, como su nombre lo dice, nos va a permitir elevar el párpado superior. Después, los músculos rectos son músculos importantes debido a que nos permiten girar el globo ocular. Después tenemos el músculo retractor ocular, que como su nombre lo dice, lo que permite es la retracción del globo ocular. Y tenemos dos músculos oblicuos, uno dorsal y uno ventral. El dorsal nos va a permitir mover el globo ocular hacia dorsal, y el oblicuo ventral nos va a permitir mover el globo ocular hacia ventral. Bueno, está también el músculo frontal, que es un músculo importante porque permite mover la piel frontal cercana a los párpados y a las orejas. El músculo occipital, que lo que permite es tensar la fascia occipital. Y hay 4 músculos importantes de la lengua, los cuales no voy a señalar porque realmente si esta no está diseccionada son muy difíciles de identificar. El primero es el estilogloso, que lo que permite es mover la lengua hacia caudal, al igual que como sucede con el músculo hipogloso. Este segundo músculo, a diferencia del anterior, va a permitir deprimir la lengua. Después está el músculo geniogloso, que va a permitir el movimiento de la lengua, la depresión de esta y el movimiento hacia craneal. Y está además el músculo propio de la lengua, que lo que va a permitir es acortarla y darle cierta rigidez.